y nos vuelve respecto al resto de culturas del mundo. Es precisamente por ello porque surge la idea de hacer la mesa redonda que presentamos hoy, Turismo y Patrimonio. Desde el municipio de San Bartolomé de Tirajana estamos trabajando por revalorizar nuestro y que el patrimonio también puede ser un atractivo turístico, porque los visitantes no solo se encontrarán estos paisajes y este clima en otro lugar, sino que encontrarán otro lugar con nuestra historia y nuestra cultura. Antes de comenzar el acto, me veo la necesidad de agradecer al magnífico equipo que hay detrás de este y de otros muchos proyectos relacionados con patrimonio histórico. Agradezco la labor de Erika Rodríguez, Carolina González, Suso Álvarez y Pepe Juan Santana, a los que pido por favor que les den un gran aplauso. También quiero agradecer al equipo de la Consejería de Cultura y, por supuesto, a todos y a cada uno de los participantes de estas jornadas por entregarnos un poco de su conocimiento para enriquecernos. Gracias a Ángeles Alemán y Francisco Migueles, que estuvieron en el primer día. Germán Santana ha realizado innumerables producciones científicas que tienen como escenario el archipiélago y su vinculación atlántica, y como ámbito temático cronológico la historia económica isleña desde los tiempos de la comunidad primigenia hasta los años finales del siglo XX. La lucha por la propiedad de la tierra, la demografía y las migraciones. El económico de las aguas, la agricultura y su constante innovación tecnológica, el comercio exterior como un elemento más de la cadena de valor generada por la economía productiva, y la construcción y dinámica del nexo monetario y financiero que vertebró la economía de las islas. Con él, y estamos seguros de que para él también es un honor estar aquí con nosotros en su municipio, Tunte, donde Antonio Macías pasó toda su infancia. Bienvenido, Antonio. Pido un fuerte aplauso para él y para los demás ponentes. Gracias. De este ayuntamiento, y por supuesto es para mí un enorme placer, en fin, algo muy sentido estar aquí, porque mi primer trabajo de investigación lo hice sobre las sublevaciones campesinas, y esas sublevaciones tuvieron lugar en el municipio de Morán, donde el colectivo campesino se enfrentó con la propiedad en el siglo XVIII. Por lo tanto, yo soy un hombre de aquí, de la tierra. Me gustaría ahora presentar a dos personas que me acompañan en esta mesa redonda. Había una tercera persona, pero por razones de esa enfermedad tan terrible, pues el pobre no ha podido venir. El COVID. Pero en fin, espero que la intervención de los dos miembros de la mesa sepa suplir su ausencia y mantener el interés de esta mesa. En primer lugar, me gustaría presentar a Esther Chávez Álvarez. Esta es doctora en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, profesora titular de Arqueología de la Universidad de La Laguna, donde desempeña actualmente su actividad docente e investigadora. Y ella empezó sus trabajos de investigación sobre la península, sobre el mundo romano en la zona de Almería. Y desde esa época, pues siempre el escenario de Roma, el mundo urbano romano, en fin, ha llamado muchísimo su atención. En realidad es su principal preocupación científica y se ha materializado en una serie de artículos en diversas revistas que ha publicado. Sería muy extenso citarlos, pero todos ellos de un enorme interés. Y luego desarrolló una labor investigadora vinculada con Canarias. Era evidente, era profesor de la Universidad de La Laguna y por lo tanto su tierra, su espacio, también le
exigía una actividad investigadora. Y en ese plano, en ese nivel, pues sus líneas de investigación tratan, pues, en fin, el poblamiento del archipiélago, la presencia romana o no, en fin, todo lo que hay en torno a este tema en el archipiélago, y también ha tratado sobre la relación entre turismo y patrimonio, en este caso del patrimonio arqueológico, un tema del que nos hablará con más extensión el otro invitado en esta mesa redonda, que es Valentín Miguel Barroso Cruz, que es licenciado también en Geografía e Historia, en la parte de Historia de la Universidad de La Laguna, desde allá 1988, ya años, ¿no? Sí. Pero lo interesante de Valentín, de verdad, lo que yo quisiera destacar de él, es que no es solo arqueólogo, ha hecho muchísimas prospecciones arqueológicas, inventarios arqueológicos, excavaciones arqueológicas en Gran Canaria. Pero lo más interesante de él, y creo que es en fin, el sabor de esta reunión, lo que le da también algo de sabor a esta reunión, o más sabor, es el hecho de que él no es solo un arqueólogo, sino también es un hombre preocupado por la economía del patrimonio, es decir, la arqueología, qué valor económico tiene desde el punto de vista del patrimonio, cómo revalorizamos nuestro patrimonio arqueológico, preocupado por salvar nuestro patrimonio de una manera que sea digamos, sostenible, ¿no? Que no sea... bueno, sí. Bueno, empresario pobre, pero... bueno, pero en fin... siempre los que se dedican a esto no son... y qué problemas hay su vinculación con el tema del turismo, ¿no? Esther, tienes la palabra. Tienes aquí el... creo que es eso. Hola, ¿está encendido? Dale. Ahora sí. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer a la organización el haber contado conmigo, ¿no? para estar aquí. Me alegra ponerle cara, ¿no? a personas que había conocido a través de la pantalla, ¿no? Como consecuencia de la situación sanitaria por el COVID. Y bueno, les doy la bienvenida a todos, ¿no? y todas a esta mesa redonda. Que vamos a, bueno, no hay mesa ni es redonda, pero vamos aquí a compartir esta tarde, ¿no? En efecto, me gustaría un poco hablarles, ¿no? de esa relación que existe entre patrimonio y turismo, turismo y patrimonio, ¿no? Porque en la actualidad los bienes culturales, ¿no? en todas sus manifestaciones, no solo el patrimonio arqueológico, ¿no? Me refiero a todo el patrimonio cultural, ¿no? Especialmente al material, ¿no? Se conforma como uno de los principales recursos turísticos dentro del denominado turismo cultural, ¿no? Es decir, que dentro de esta tipología de turismo, ¿no? El turismo cultural es donde nos vamos a encontrar esa oferta, ¿no? de los bienes culturales o de los recursos culturales. De hecho, la política turística actual en España apuesta precisamente por el turismo cultural, porque es una fortaleza con la que cuenta España por la gran riqueza patrimonial que posee. No en vano, cuántas ciudades patrimonio de la humanidad cuenta España, son una treintena, ¿no? El recién... 2019, ¿no? El Risco Caído
declarado también Patrimonio de la Humanidad. Es decir, que hay no solo patrimonio natural, sino también muchísimo patrimonio cultural, como consecuencia, ¿no?, de las diferentes poblaciones que han pasado por España, ¿no? Si nos remontamos, ¿no?, a fenicios, griegos, romanos, árabes, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta la actualidad, todos han dejado su huella en el territorio, y esa huella es la huella cultural, ¿no?, la herencia cultural de esas culturas pasadas, ¿no? Por tanto, me estoy refiriendo al patrimonio cultural como algo global, ¿no?, como un gran paraguas, ¿no?, que acoge toda una serie de patrimonios, ¿no?, que podemos tener patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etcétera, ¿no?, que lo tendríamos, ¿no?, dentro del patrimonio cultural. Y ese patrimonio cultural, pues en Canarias no queda ajena a esa riqueza, ¿no?, de patrimonio cultural, pues en el caso canario es un valor, ¿no?, que puede ser potenciado y en realidad constituir la base de la diversificación y de la ampliación, ¿no?, de la oferta turística, ¿no?, frente a la oferta de sol y playa, ¿no?, como antes se hacía referencia. Es decir, que no solo sol y playa, hay más cosas, ¿no?, de las que se puede disfrutar, ¿no?, en las islas, ¿no?, y el patrimonio, y si nos vamos al terreno del patrimonio arqueológico, sería otra vertiente. Y cuando hablo de patrimonio arqueológico, hablo de patrimonio arqueológico en general, no la visión que nos aporta, digamos, la Ley de Patrimonio Cultural como patrimonio arqueológico aborigen, sino que hay que tener claro que además del patrimonio arqueológico aborigen, Canarias cuenta también con otro patrimonio arqueológico que se produce a partir de la conquista de las islas, pero al que digamos que ha quedado un poco relegado, ¿no?, en su estudio, pero que también se puede incorporar efectivamente a la oferta de turismo cultural o turismo arqueológico. En el caso de Gran Canaria, si nos vamos al turismo arqueológico aborigen, la isla cuenta, pues casi, Valentín me puede corregir, como bueno, según información del Cabildo, ¿no?, dicen que en torno a un millar, ¿no?, de yacimientos, probablemente incluso más, ¿no? Además es la isla que mayores bienes de interés cultural declarados como zona arqueológica posee, ¿no?, de las Islas Canarias. Y eso, bueno, no sé, para entendernos, ¿no?, la figura de bien de interés cultural como zona arqueológica es la figura que mayor protección tiene, ¿no?, desde la ley hacia los yacimientos arqueológicos, ¿no? Es una categoría de bien de interés cultural, ¿no?, la de zona arqueológica, que se aplica a aquellos yacimientos que tienen una serie de valores e interés que son dignos de conservar, ¿no?, y de mantener. Y para esos bienes arqueológicos, pues la ley tiene esta figura, ¿no?, para convertirlos, ¿no?, según la ley, ¿no?, el futuro de los bienes de interés cultural declarados como zona arqueológica es convertirse, ¿no?, en un parque arqueológico visitable, que sería digamos, la fórmula o la estructura, el espacio, ¿no?, que se podría ofertar no solo a los residentes, ¿no?, sino también a los turistas, ¿no?, evidentemente.
Y en ese caso el Cabildo de Gran Canaria lleva casi más de 20 años trabajando, ¿no?, por el patrimonio, por poner en valor y adecuar el patrimonio arqueológico de la isla de Gran Canaria, pero solo es el patrimonio arqueológico aborigen, ¿no? Porque es el que siempre ha llamado más la atención, ¿no? De hecho, se han hecho fuertes inversiones, ¿no? El Cabildo Insular ha hecho fuertes inversiones para la rehabilitación y la puesta en valor de yacimientos arqueológicos de época aborigen. Pero, ¿por qué es necesaria esa fuerte inversión? Porque la respuesta está en que estamos ante un tipo de bien, el arqueológico, que es muy frágil, ¿no?, que se deteriora fácilmente y que, por tanto, existe, ¿no?, la necesidad de rehabilitarlo, ¿no?, de restaurarlo, de ser interpretado correctamente, ¿no? Es decir, que hay que investigarlo primero para luego poderlo interpretar y divulgar y difundir, ¿vale? Es decir, que no podemos hacer una interpretación de unos bienes arqueológicos si realmente no sabemos qué es lo que tenemos que contar de ese sitio, ¿no? Por eso siempre, digamos, en la cadena de gestión del patrimonio debemos empezar siempre por la investigación, la conservación, la protección y finalmente la difusión, que sería el camino, ¿no?, final, ¿no?, en el que ya el bien estaría convertido en un producto cultural que se puede ofertar dentro del turismo, ¿no? De hecho, en el caso, de nuevo, el Cabildo de Gran Canaria, en el año 2013 creó una red de espacios arqueológicos en Gran Canaria, ¿no?, de cuyo centro, digamos que el yacimiento estrella es el Museo de la Cueva Pintada de Galdar, ¿no?, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, pero en el que existen también otros yacimientos como el Maipés de Agaete, el Cenobio de Valerón, la Cañada de los Gatos, ¿no?, que nos queda aquí más cerca, y la necrópolis de Arteara, también en este municipio. En fin, son 8. Pentaiga, ¿no?, también está dentro de esa red, y la Fortaleza en Santa Lucía. Se eligieron estos centros porque en principio son los que presentan mejor accesibilidad, ¿no?, para el público, están adecuados, ¿no?, y todos ellos han pasado por un proceso que se inició, como decía, con la investigación, ¿no?, y poco a poco han ido incorporando, ¿no?, pues, las diferentes fases de esa cadena de gestión. Y en el caso como decía, la red de espacios arqueológicos de Gran Canaria se ha convertido en un producto cultural que se basa precisamente en los bienes arqueológicos de época aborigen de la isla, que reflejan un poco la naturaleza que tienen los bienes, es decir, la diversidad que tienen los bienes arqueológicos de los antiguos canarios. Poblados con casas, ¿no?, poblados en cuevas, enterramientos tumulares, espacios de almacenamiento, ¿no? Digamos que hay un abanico, ¿no?, espacios rituales o de culto que representan, ¿no?, la diferente tipología de yacimientos arqueológicos de época aborigen, ¿no? El gran potencial del patrimonio arqueológico para el turismo es enorme, ¿no? Pero evidentemente puede tener unas connotaciones positivas, ¿no? Puede generar empleo, ¿no?, en
en su entorno, en el propio sitio, ¿no? Porque habla empleados, normalmente son locales los que se contratan para atender en estos espacios, ¿no? También ayuda a generar riqueza en el entorno, bares, tiendas, etcétera, ¿no? Pero también tiene puede tener sus consecuencias negativas, ¿no? En cuanto a una sobreexplotación del recurso patrimonial, ¿no? que pueda llevar o conllevar el deterioro, ¿no? de los bienes culturales. Y eso, evidentemente, es algo que hay que evitar, ¿no? Es decir, que hay que combinar, como hablaba el profesor Macías, el crecimiento económico, la economía, con la conservación y el mantenimiento de esos bienes culturales, ¿no? que el pasado nos ha legado y de los que todos tenemos y todas tenemos el derecho a su disfrute en la actualidad. Hablando de turismo cultural, ¿no? Debemos tener presentes que el turismo cultural se presenta como una oportunidad para revalorizar y para recuperar elementos culturales que caracterizan una comunidad, ¿no? Frente al proceso de globalización en el que estamos inmersos, ¿no? De hecho, el patrimonio arqueológico aborigen se ha vinculado mucho con la identidad, ¿no? de Canarias como pueblo, ¿no? Y de ahí el que el proceso de investigación se haya centrado más en el patrimonio arqueológico aborigen que en el patrimonio posterior, ¿no? O inmediatamente previo a la conquista y posterior, ¿no? En la actualidad, la línea divisoria, ¿no? que existía entre ocio y cultura, ya podríamos decir que está un poco desdibujada, ¿no? Y la cultura ha pasado a formar parte del ocio, ¿no? A la vez que en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? A la vez que el ocio ha pasado a formar parte de la actividad turística, ¿no? Por ello, la cultura, ¿no? El patrimonio cultural debe pasar a formar parte de los destinos turísticos, ¿no? Incorporarse a la oferta que tienen los destinos turísticos si se desea satisfacer la demanda, puesto que hay un segmento de público que demanda, ¿no? Los productos culturales, es decir, que no solo vienen por disfrutar del sol y la playa, también les gusta la naturaleza, les gusta hacer actividades en el entorno natural, senderismo, otro tipo de actividades, y también, ¿por qué no?, también les interesa la cultura, ¿no? Y por otro lado, también con su uso podemos intentar mejorar la competitividad del destino, ¿no? Frente a otros destinos que también tienen oferta de sol y playa. Es decir, el uso de nuestro patrimonio cultural nos puede ayudar a diferenciarnos de otros destinos, porque nuestro patrimonio cultural es muy singular, ¿no? Eso puede ayudar a esa diferenciación que necesitamos obtener con respecto a otros destinos, ¿no? Que tienen su motor principal precisamente en la oferta de turismo de sol y playa. Por tanto, en la actualidad el patrimonio cultural ha pasado a ser un recurso, ¿no? Que puede convertirse en un producto cultural turístico que puede generar, como decía antes, riqueza y empleo y ayudar a cuidar, ¿no? Es decir, los recursos que generan pueden revertir en el bien de forma que se ayude a la conservación y al mantenimiento del bien.
Es decir, que se pueden establecer procesos de gestión del patrimonio cultural donde estén equilibradas, ¿no?, las acciones de investigación, protección, conservación y difusión, ¿vale? Yo no sé si ya me he pasado un poco del tiempo, voy a dejarlo aquí para que mi compañero pueda continuar y luego y quizás podamos debatir. Vale, bueno. Valentín, tienes la palabra. Gracias. Gracias a Antonio y Esther, y gracias al Ayuntamiento de San Bartolomé por haberme invitado a esta jornada y a este municipio donde, pues Antonio lo ha dicho, llevamos mucho tiempo trabajando aquí desde el punto de vista arqueológico, patrimonial, turístico, y estaba haciendo aquí, anotando pues cosas que habíamos hecho aquí, y estaba viendo eso porque trabajamos y montamos, gestionamos Arteara, excavamos los famosos muertos de Maspalomas, que no sé si se acuerdan, que fueron unos muertos, unos restos, unos enterramientos aborígenes que aparecieron en septiembre del 88, cuando se estaba haciendo el nudo de enlace de la autopista a la entrada aquí de Playa del Inglés. Estuvimos también haciendo la musealización de la Casa Llanes, en la Casa Padrino en Fataga estuvimos excavando, la excavación del yacimiento de Punta Mujeres. Hicimos también inventario patrimonial de San Bartolomé y Mogán, un proyecto de AIDER. Y ahora mismo estamos también trabajando con la FEDAC y con el Cabildo, musealizando lo que es el Faro de Maspalomas, que no sé si saben que va a ser el centro etnográfico de Canarias y que, probablemente se convierta en el museo o centro más visitado de toda Canarias, porque cualquier persona que vaya a la playa paseando por Punta Mujeres con la toalla, el Faro de Maspalomas llama la atención y la gente va a llegar y dice, ¿esto qué es? Y va a entrar y sin querer va a ver pues el patrimonio etnográfico que hay en Gran Canaria. 5, 10, 15, 20 minutos subirán a la azotea porque es una vista espectacular y seguirán caminando hacia la playa. Entonces es una de las cosas que decía Esther, es decir, turismo de sol y playa, y tenemos que ser realistas. La gente viene a Canarias al turismo de sol y playa. Entonces, yo les voy a hablar de patrimonio, turismo de Gran Canaria, y por eso les voy a hablar de las pirámides de Egipto, si me lo permite la señora concejal. Les voy a hablar de las pirámides de Egipto y de Perú. Y les voy a hablar de Egipto y Perú para hablarles del patrimonio de San Bartolomé de Gran Canaria. Ustedes, no sé si saben, y aquí creo que hay mucha gente de turismo, y me podrán corregir si me equivoco o afinar el dato. Egipto, un país 18.000 veces más grande que Gran Canaria. ¿Saben cuántos turistas van antes de la pandemia a Egipto al año? 4 millones de personas. ¿Y cuántos turistas vienen a Gran Canaria en el 2019, que era el último año? Creo que eran también en torno a los 5 o 6, no sé si alguien me puede... No hay nadie de turismo que me precise el dato, pero bueno, las Islas Canarias, el récord creo que fue 16, 17 millones, y claro, no tenía el dato aquí, pero imagínense que a Gran Canaria vienen, pues vamos a ponerle los 4 mismos millones de turistas que vienen a Egipto. Imagínense, una isla, una cagadita de mosca, como decía Pepe Monaga, y un país como Egipto, 4 millones de visitantes. ¿Ustedes se imaginan a alguien que vaya a Egipto y que no haya visto las pirámides de Gizeh? ¿Se imaginan ese escenario? Es decir, fui a Egipto, ¿y qué viste? ¿Viste la pirámide? No, ¿qué pirámide? ¿Dónde? ¿Se imaginan eso? Es impensable. O, por ejemplo, la gente que viaja a Perú, ustedes se imaginan que no vayan a Machu Picchu, es decir, hay destinos donde la gente va a ver patrimonio, ¿vale? Ya hay otros destinos, por ejemplo, la gente puede ir a Italia y entonces hay un montón de patrimonio junto con España, son los 2 países con más patrimonios que hay, pero pueden, pues igual no ir a patrimonio, igual no van a ver patrimonio, pero se tropiezan con el patrimonio, porque si van por Roma, pues están viendo patrimonio constantemente. Entonces, fíjense, es cómo
que es el recurso patrimonial musealizado arqueológico en Gran Canaria? No. Entonces, a la Cueva Pintada creo que el año que más gente fueron 80.000, 90.000 personas más o menos. Entonces, ¿por qué los 4 millones de turistas que vienen a Gran Canaria no van a ver la Cueva Pintada? No. Entonces, tenemos que ser realistas, y el patrimonio que tenemos es el que es, y la gente lo viene a ver pues por casualidades que ahora vamos a ver. Entonces, a veces el patrimonio se lo encuentra, si van por ejemplo para el norte, cuando pasan los puentes de la Cuestacita, Cenobio de Valerón, en medio de la carretera, de la autopista, con un asterisco de los que el Patronato de Turismo pone que es un lugar de interés. Entonces mucha gente, vamos a ver porque nos dicen que hay que verlo. Y la gente va a ese sitio. O cuando ya están aquí instalados en un hotel, pues lo típico, la gente, vamos, el 80 o 90% de la gente va a la playa, pero que a lo mejor es que generalmente saben ustedes y se dedican al turismo, que siempre lo normal es que digan, pues vamos a coger un día y en un día vamos a dar una vuelta por la isla. Pues entonces van a dar una vuelta por la isla, van a Las Palmas, ven Vegueta, Conjunto Histórico, a lo mejor van al norte, ven la Cueva Pintada, pero que un día, 2 días, pero que la gente no llega al aeropuerto y dice, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que ver? Eso no ocurre. Y eso tenemos que ser realistas, porque hay que poner los pies en la tierra para saber a la hora de ofrecer un producto cómo se tiene que ofrecer. Entonces, estamos hablando de unas cifras, 90.000 personas a la Cueva Pintada. Necrópolis de Arteara, uno de los parques que estuvimos gestionando hasta hace un año, ahora está cerrado porque se está remodelando, pero al Arteara no iban más de 15.000 personas al año, que eso es muy poco. Ustedes dividen 12 meses por 15.000, 1.000 y pico al mes, lo dividen por día, y claro, antes lo decía Antonio, es decir, nosotros, bueno, la empresa en la que trabajo y que dirijo junto con mi socia Consuelo Marrero, somos arqueólogos, nos dedicamos a musealizar sitios, pero también, como decía Antonio, gestionamos estos lugares, y por eso digo que a veces el patrimonio, en el caso de estos parques, se tiene que mantener con los visitantes que van allí. Son tanto Arteara como el Cenobio, como el Maipés, como la Cañada, los Gatos, que los gestionamos previamente, como dijo usted, lo hemos excavado, restaurado, musealizado. Son instalaciones municipales que se ha externalizado el servicio. Entonces, los empleados que tenemos allí cobran de las entradas que se venden allí. Entonces, si al Cenobio Valerón van 70.000, 60.000 personas, pues más o menos el personal se puede mantener, pero Arteara, que van 15.000 personas, ustedes multipliquen, que esas son las realidades del patrimonio que tenemos aquí en Canarias, y es importante tenerlo en cuenta a la hora de programar qué hay que ver. ¿Por qué? Y se lo digo porque nosotros llevamos desde el año 1994 con Arqueocanaria, hemos pues trabajado prácticamente en todo el archipiélago, y suele ser frecuente que nos llamen pues ayuntamientos, alcaldes, concejales, porque hoy día todos los municipios, casi todos los municipios tienen un concejal de turismo, y muchas veces estos concejales de turismo que nos llaman y nos dicen, no, que queremos, ¿sabes? Porque está de moda lo cultural, que eso es verdad, es decir, está de moda senderismo, el turismo rural, turismo cultural. Entonces nos llaman muchos municipios para musealizar, para poner en valor determinados patrimonios, pero nosotros solemos caer mal, porque si vemos que hay municipios, que no voy a dar nombres porque eso nunca queda bien, pero hay municipios que a veces nos llaman para musealizar cosas que no tienen ningún interés. Es decir, no es la pirámide, tampoco tiene que ser la pirámide de Gizeh, pero que seamos realistas, que todo no se puede musealizar, todo no es turístico. Y también no nos olvidemos que antes de ser turístico, los elementos patrimoniales que se pongan en uso tienen que servir primero a ti, a él, al otro, a las personas de aquí. Después será turístico también, pero que el patrimonio no se debe preparar para los turistas, sino se debe preparar para la gente de aquí, y como es un patrimonio rico, peculiar, espectacular, los turistas también vendrán, ¿sabes? Por ejemplo, la Cueva Pintada y el Cenobio Valerón son los 2 yacimientos arqueológicos que primero se prepararon en toda Canarias para
los turistas, porque lo preparó el Ministerio de Cultura, todavía no existían ni las comunidades ni nada, y desde el año 72 se preparó la cueva pintada, se realizaron las escaleras del cenobio Valerón para que los turistas, años 70, el turismo, el boom del turismo en España, que los turistas vengan a ver. Y claro, el cenobio de Valerón es espectacular. No sé cuántos de los que están aquí han estado en el cenobio de Valerón. Si no, tienen que ir, que la entrada es barata. Y si le dicen que van de parte mía, igual hasta entran gratis. No, pero por ejemplo, el cenobio de Valerón es un yacimiento espectacular. Es un yacimiento, no sé si saben, es un granero con unas 200 cavidades, y todas las personas, además en el barranco de la Cuesta Silva, que también es espectacular. Eso es importante, que hay bien conservado, un yacimiento espectacular, porque cuando la gente sube las escaleras y da la vuelta y se ve aquella gran cueva con 200 y pico cavidades, se asombran, sin saber lo que es, porque la gente que va al cenobio puede ver ese granero prehispánico, lo bonito que es el sitio, ya es una de las cosas que suman. Por eso, cuando les hablaba antes de los ayuntamientos, cuando nos enseñan una sequía y una cosa miserable, que digo, pero si esto no interesa a nadie, es más, ¿quién del pueblo irá a ver esto? No, pero los turistas, el de Berlín le importa un pito tu acequia, no tiene ningún interés, y además es contraproducente llevar a Helmut, el de Berlín, a ver un murito, una acequia, porque los tendrán mejores en Múnich, en cualquier otro lado. Entonces, realismo, es decir, seamos objetivos. No todo es turístico, ni todo se debe musealizar. Después, otra cosa importante es que una vez, como decía Esther, elegidos estos lugares que se han musealizado, como son los parques que ella nombró, Cenobio, Cueva Pintada, Arteara, Cañada Los Gatos, que se tuvieron que preparar, porque no nos olvidemos que no se puede, por ejemplo, ya lo he comentado con gente, no se puede en el patrón de turismo decir, pues aquí en San Bartolomé hay, no me acuerdo cuánto era el yacimiento de Gran Canaria, pero pueden ser 2.000 o 3.000 yacimientos arqueológicos prehispánicos, porque a veces no se cuentan de Los Gatos. Es un poblado al lado del mar, que bueno, con el cementerio de las Crucecitas, que también lo es, el Ventaiga, la Fortaleza, son lugares que, si se dan cuenta, todos ellos están combinando un paisaje muy... Hay que ponerlos en varios idiomas. Aquí nosotros siempre ponemos eso en inglés y alemán, aunque a veces tenemos problemas porque se queda todo un poco tal, pero bueno, hay que musealizar los yacimientos, hay que hacerlos accesibles, los lugares, los parques arqueológicos, que vaya a haber estos recursos, porque la mayoría de ellos en Gran Canaria se financian de esta manera. Y estos lugares pues deben tener unas condiciones mínimas, tienen que tener lo típico cuando la gente llega después de 2 horas de... ¿Y baño? No hay baño. ¿Cómo que no hay baño? Imagínese usted 2 horas de coche para llegar a Arteara, pues parece una tontería. Eso es un lugar turístico, pero tú no puedes, en el patronato de turismo, decirle en estos, no sé cuántos yacimientos hay ahora mismo en San Bartolomé, pero pues, no sé, 200, 300, todo no es turístico, tú no puedes, vaya a ver eso ahí, pensando que van a tener unos servicios que no los tienen, no tienen un baño, eso es importante, un sitio no es turístico, no hay baño, pues no es turístico, será otra cosa, un lugar que se puede ver caminando, pero pensemos en eso, que una cosa de calidad debe contar pues con unos baños, un personal que te atienda, que te diga, pues sí, la visita se tarda tanto, haga usted esto, haga usted lo otro, y todo este tipo de cosas son elementos importantes a tener en cuenta. Y como y estamos hablando de todo esto dinero, todo esto musealizarlo cuesta dinero, excavar un yacimiento cuesta, una excavación es muy cara, como decía Esther, el patrimonio arqueológico es muy frágil, porque no solo hay que excavarlo para obtener información, para tener que contar, ¿sabes? Hay que contar cosas de lo que estás allí, de lo que estás viendo, y eso cuesta. Y resta que la gente que se enterró allí se enterró en el siglo VIII, IX, X. Es decir, que cuando llegan los castellanos y conquistan la isla, parece ser que tanto la necrópolis del Maipés como la de Arteara ya era un yacimiento arqueológico.
Es decir, que sí, era de los aborígenes, pero es como si vamos a la península ibérica y vemos todo ahora mismo. Imagínense que se acaba el mundo y que volvemos a nacer y vamos a la península ibérica, bizantino, de todo lo que podamos ver. Y pensamos que todo eso, no, lo hicieron los peninsulares, pero eso tiene sus momentos. Primero se hizo una cosa, se dejó de hacer, después vinieron los otros. Y aquí en Canarias, muchas veces la historia, lo que es el mundo prehispánico, se ha contado todo lo mismo, ¿no? Aquí la gente llegó en torno al año histórico, porque si no estamos repitiendo lo que siempre se ha dicho. Por eso es importante excavar, es importante restaurar esos restos para que no se caigan y sobre todo musealizarlos para que mi madre, sus niños, el turista lo pueda entender. ¿Vale? Aquí en Gran Canaria, además de estos parques, ahora se ha incorporado de último, pues a todos les sonará Risco Caído, que Patrimonio de la Humanidad, que tiene problemas para ser visitado, lo que es la cueva principal, la que entra la luz y parece que marca y va bajando según en los equinoccios, no sé qué, pero que se ha incorporado lo que es últimamente el Risco Caído, pero no se puede visitar la cueva porque además de que tiene peligros de desprendimiento y están tratando de consolidarla, hay que caminar por un camino pues bastante, hay que caminar bastante, y eso también son las realidades turísticas, que muchas veces los turistas tienen unos tiempos, no solo el día aquel que dejan de ir a la playa y van, sino que en ese día pues si tienen que ver varias cosas, a poco que le digan, no, es que usted tiene que caminar 1 hora para llegar a ese sitio, ya no va a ir. O lo mismo, nosotros tenemos ahora, nos está yendo, bueno, ya desde antes de la pandemia, saben que está de moda lo que es los cruceros, pues cada vez van más cruceristas a los parques arqueológicos. Además es una visita muy curiosa porque generalmente, además de pequeñas excursiones que se organizan desde el crucero, están los cruceristas que vienen en su taxi, que cogen un taxi en Las Palmas, que para ahí, y se van a Arteaga, al Maipú. Y eso es importante porque es también un nicho nuevo que hasta ahora no existía y la verdad es que está funcionando. Después algo curioso también, que es un fenómeno que habrá que estudiar, Antonio, que la cifra de visitantes, y ustedes se acuerdan cuando no se podía salir y desde que le decían a la gente que esta semana pueden salir con mascarilla, pero a las 5, y entonces la gente decía, a caminar, y caminaba, y entonces decía, y llegaban al cenobio aquí, y eso es importante, y parece que se ha quedado, y la gente, lo nuestro, y eso es importante porque a usted no le suena esta imagen de gente que vive, por ejemplo, esto no es ficción, esto es real. Hay gente que vive en Galda, enfrente de la Cueva Pintada, y nunca han entrado a la Cueva Pintada. Sin embargo, cuando la gente viaja, se produce el fenómeno, soy turista, soy culto. Y entonces ustedes no ven cuando la gente dice, llegan a los sitios, viajan por ahí, ¿qué hay que ver aquí? Entonces mira, aquí hay que ver la catedral, el museo y tal, y la gente va a ver el museo de Cuenca o de Gerona, y el que tiene enfrente de su casa no lo ve. Por eso digo que estos son fenómenos curiosos que ocurren y que a veces pues que las cosas no son una y una dos, sino que las cosas funcionan de otra manera. Y yo no sé si me he pasado o si quieren saber algo más, que yo creo que ahora yo creo que el debate y las preguntas del público, que quizás es como lo que podamos enriquecer pues estas pinceladas que hemos dado, lo que es turismo, patrimonio. No todo lo turístico o no todo lo patrimonial puede ser turístico, y sobre todo, como aquí creo que hay mucha gente estudiando turismo, yo sobre todo digo que hay que ser realista. No me canso de decirlo porque nosotros, Antonio nos decía que somos empresarios, como yo digo, nosotros somos ecologistas, ¿sabes? Ahí vienen los ecologistas. Eso. Lo que claro, para poder funcionar tenemos que crear una sociedad, una empresa, pero mal vivimos de esto. Entonces hay que ser muy realistas a la hora de ofertar cosas en los diferentes municipios, porque la gente que viene de afuera pues viene a lo que viene, y si el producto que se le ofrece no es espectacular ni nada, no se van a mover de la hamaca que tienen en la playa. Bien, bueno, yo
solo sobre turismo y patrimonio, sino todo lo que ustedes crean oportuno, aprovechando que aquí tenemos dos arqueólogos y que por lo tanto pueden responder a cuestiones que tengan que ver con el mundo aborigen, con la arqueología del archipiélago, en fin, con todos los temas que ustedes pueden tener interés o preocupación por el tema. A mí me gustaría, como ya decir, antes de darle a todos la palabra, me gustaría decir alguna cuestión, ¿no? Ya que se ha hablado de turismo, Valentín ha dicho la necesidad de valorar económicamente las cuestiones para darle su verdadero, para poder conservarlas en definitiva, ¿no? A mí me gustaría, hay un libro magnífico que habla de economía y cultura de un inglés, de David Stothry, y él tiene un párrafo, una cita que le voy a leer, porque en definitiva es la síntesis del libro, y es la síntesis que debemos, que me permito leer porque es la reflexión a que nos lleva el tema del valor cultural. Dice lo siguiente, y luego se las explico, pero voy a leerle primero el texto porque es de los aborígenes australianos. Y dice lo siguiente, perdonen que me ponga la gafa porque si no, no logro leerlo. Y dice lo siguiente, una churinga es una placa oval hecha de piedra o de madera de mulga. Es a un tiempo una partitura musical y una guía mitológica a los viajes de los ancestros. Es el cuerpo real del ancestro, el alter ego de un hombre, su alma, su óvulo acaronte, su título de propiedad de la tierra, su pasaporte y su entrada de vuelta. Si aplastabas o perdías tu churinga, estabas fuera de los límites humanos y habías perdido toda esperanza de volver. De un joven vagabundo de Alice Spring oí que decía, no tiene su churinga, no sabe quién es. Si perdemos nuestro patrimonio, nuestra churinga, no sabemos quién somos. Por lo tanto, en esta pequeña referencia de los aborígenes australianos está el valor patrimonial, el valor económico del patrimonio. Se puede valorar y para eso los primeros que tienen que valorarlo no son los extraños, los primeros que tienen que valorarlo somos nosotros. Hay una frase que yo siempre digo, saben que está muy de moda el vino canario, ¿no? El vino, la venta del vino canario, ¿no? Entonces yo siempre, cuando hablo con los bodegueros, los trabajos que he hecho sobre el vino, siempre digo, el vino al primero que tienes que vendérselo es al vecino. Mientras que el vecino no beba tu vino, será un fracaso como empresario, ¿no? Es decir, que aquí, y por lo tanto, nuestra churinga es nuestro patrimonio, es nuestro pasaporte, es el valor nuestro. Y por lo tanto, si nosotros no lo reconocemos, no le damos valor a lo nuestro, es evidentemente que no se lo podemos vender a nadie. Primero tenemos que venderlo nosotros, ¿no? Y nada más. Ahora, pues en fin, si alguien desea preguntar cosas, pues adelante. Yo, en lo que se deciden a preguntar, en lo que se deciden a preguntar, un poco siguiendo la estela de Antonio, lo que es lo nuestro, el patrimonio nuestro, que yo le iba a contar como anécdota antes, pero se me olvidó que muchas veces en los parques arqueológicos que gestionamos, los que más protestan porque hay que pagar 2 euros o 3 euros de entrada son los canarios. ¿Pero por qué tenemos que pagar si esto es nuestro? Yo digo, pues por eso, porque es tuyo. Porque yo les digo, porque ahí dicen, que paguen los guiris, que paguen los extranjeros. Y yo les digo a la gente que está allí, y ustedes le dicen que todas las instalaciones museográficas que están aquí, las pagaron ya los extranjeros con dinero europeo. Es decir, que lo que no puede ser que los europeos nos
mantengan lo nuestro, ¿sabes? Y entonces, lo que les decía antes, lo del cine, que van al cine y pagan 10 euros sin problema, la entrada, las roscas, la Coca-Cola. Sin embargo, pagar 2 euros, 3 euros por ver lo nuestro, y eso, sobre todo, ustedes piensen que con esa entrada se pagan los sueldos de la gente que está allí, la restauración, los folletos, y por eso digo que, como dice Antonio, que lo nuestro empieza, pues por nosotros responsabilizarnos de lo nuestro. Y además, antes se los contaba allí, que cuando eso ocurre, esto ya es una cuestión de marketing, que cuando venía así, nosotros somos residentes, ¿por qué no pagamos menos? Y eso es ilegal, porque en el Centro de Interpretación de la Zarza que hicimos en La Palma, en Garafía, un alemán denunció porque la gente de La Palma pagaba menos por entrar al Centro de Interpretación, un parque arqueológico de Grabado. Y es verdad, porque la legislación europea dice que todo el mundo es igual. Un jubilado paga de París paga lo mismo que un jubilado de Garafía, porque es así. Un niño no paga. Una persona dice, son ciudadanos europeos. Es decir, no existen esas diferencias. Y lo ganó, y de hecho no se ha tenido que volver, todo el mundo paga lo mismo. Entonces nosotros, cuando siempre estaba el perretoso, guión perretosa, y nosotros a pagar. Y entonces se nos ocurrió, y esto lo tenemos con las entradas en Arteara, Zenobio y todo, la persona que compra una entrada, en la parte trasera, se nos ocurrió la idea de, vamos a hacer que esta entrada valga para un año. Es decir, si tú vas al parque y pagas 3 euros o 4 euros, no me acuerdo cuándo es, por atrás pone la fecha de un año después, y se le pone el cuño y se le pone el nombre de la persona, de manera que esa persona, Pepito o Verónica o quien sea, puede ir todos los días del mundo al parque arqueológico a comerse un bocadillo, a verlo, y dice, concha, es que es caro, 3 euros. Tú dices, no, pero te vale para un año. Y dice, entonces es barato. Aunque seguramente esa gente, pues, o no volverá o se volverá. Lo bueno que tiene que la entrada la van a guardar, porque le vale para un año, le ponen un imán y la guardan en la nevera, y dice, Necrópolis de Arteara, Zenobio Valerón, y es publicidad. Y sobre todo si a esa persona le ha gustado y tiene amigos, seguramente lo llevará, porque dirá, mire, vengan a ver esto, y esta persona me está llevando gente al parque y esa persona no paga porque ya pagó. Y es también una trampilla, pero que no es trampa, sino son cuestiones de marketing para que la gente vaya a ver lo nuestro sin que le parezca que lo que queremos es rascarle el bolsillo, que no es eso. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, pues si nadie pregunta, yo... Ahí tenemos. Sí, dígame. Sí, ¿quién hace la pregunta? Sí. Hay dos ahí. Sí. Ay, perdón. Ay, no conecto, ¿no? En cuanto a lo que decía de la diferencia de precios de los residentes y demás, en Lanzarote sí que existe eso. Solamente los residentes canarios en general, ¿no? Es ilegal. El alemán, te digo, en Garafía, y la legislación europea en eso es ante lo que... Pero no, todo el mundo tiene que pagar lo mismo. Realmente no es una pregunta, es una alusión. Yo vengo de una tierra de patrimonio histórico, de lo que más hay en España, que es de la provincia de Soria. Desde Arevacoz, fenicios, romanos, Fenicio. árabes, y lo que encuentro que desde yo era niño, un profesor siempre nos decía, aquí han dominado los romanos, íberos, romanos, y nos decía, cada uno quiero que me traiga algo escrito de lo que vea en tu patrimonio. Y teníamos que llevar, y a veces íbamos con el profesor a ver las tumbas, el castillo, a descubrir tumbas y luego llevarlas a un museo del pueblo, que todavía existe. Es lo que no veo en los colegios, que realmente el patrimonio histórico hay que enseñarlo desde niños. Nada más era una alusión.
Completamente de acuerdo, ¿no? Es decir, que hay que hacer una labor de educación patrimonial desde que son pequeñitos, ¿no? Porque es la forma de aprender de que, bueno, que esto que es nuestro somos nosotros los que tenemos que contribuir a su conservación, a conocerlo, tenemos que conocerlo, y el hecho de conocerlo y reconocerlo nos ayudará a respetarlo también, ¿no? O sea que es una labor que creo que de hecho se apuesta por ella, ¿no? Por la educación patrimonial. Y sobre todo que eso va a permitir que el patrimonio se pueda proteger mejor y que sea más barato, porque al principio, estamos hablando de los años 80, 90, lo que se hacía en el yacimiento arqueológico era cerrarlo con una valla, con un candado para que la gente no entrara. Eso no sirve para nada, porque la gente entra, salta, no tiene sentido. Y nosotros lo pudimos comprobar, no sé si le suena, llegando a Las Palmas por Ginarma, un yacimiento con unos postes rojos, que ahora está, por cierto, que el Cabildo lo ha dejado, bueno, se debería restaurar. Pues ese yacimiento, nosotros cuando lo excavamos y lo restauramos, no lo cerramos con una valla, sino que lo que hicimos fue poner unos postes y unos tensores de acero. Entonces, esos tensores lo único que estaban haciendo era delimitando el yacimiento. Pero ¿qué hicimos para que la gente no entrara? Le hicimos una rampa, unos puntos de información donde se explicaba lo que había y cómo se restauró. Entonces, ese yacimiento está hecha polvo, lo que es la infraestructura, lo que es el cerramiento, pero lo que son las estructuras arqueológicas están perfectas, y eso lo excavamos en el año 94, que ahí fue donde creamos Arqueocanaria. Y a veces no hay que cerrar, sino lo que hay es que dar información, dar cultura, o la das en el propio yacimiento, como usted acaba de decir, la das en los colegios, porque no tiene sentido. Por ejemplo, el yacimiento de 4 puertas en Telde, la valla que rodea el yacimiento se ha cambiado 4 veces desde el año 79. O sea, 3 veces se ha cambiado la valla. Y además una valla que tiene una puerta que siempre ha estado abierta, es decir, ¿para qué cierras un sitio si la puerta? Pero es que aunque la cierres, la gente salta. Y eso, el dinero para un contratista, que no tengo nada contra ellos, pero ese dinero se tenía que haber empleado pues, en musealizarlo, y sobre todo la clave es la educación, como usted acaba de decir, porque la gente cuando crece pues, respeta lo que de pequeño le inculcaron que había que proteger. Hola. Lo digo porque cuando se bajan los turistas del avión ya han visto 5 o 6 veces la foto de las dunas y seguramente visitarán las dunas, pero en promoción turística, en publicidad de ofertar el patrimonio, parece que se ha quedado cojo, ¿no? O no se ha visto esa solución para el patrimonio, ¿no? Vender o ofrecer ese patrimonio de una manera más directa, ¿no? O más turísticamente, ¿no? Que no creo que se haga, no sé qué piensan al respecto. Sí, ese es el problema que ocurre, ¿no? con nuestro patrimonio, que está adecuado, ¿no? Es decir, volviendo al ejemplo antes de la Red de Espacios Arqueológicos de Gran Canaria, que se inauguró en 2013, creo que hubo 2 campañas de promoción de esa red, pero bueno, se sigue en la página de web de turismo de Gran Canaria, pero lo que ocurre con muchos lugares patrimoniales, ¿no? que están adecuados y abiertos al público, es que falta esa de gestión turística, por lo tanto no se conoce, ¿no? Es decir, que lo que realmente hay que hacer es que en ese sentido se trabaje, ¿no? Desde cultura y turismo, trabajen conjuntamente por... Todos los que están aquí presentes, todos, absolutamente todos, recuerdan día a día, todos los días en su vida cotidiana, recuerdan el pasado aborigen, sin percatarse de lo que están haciendo. Porque el mundo aborigen no son las cuevas. La creencia general es la cueva. ¿Me equivoco, Martín? Ese es uno de nuestros problemas. El mundo aborigen no es el mundo de las cuevas. Claro que vivían en cuevas, magníficamente. Las cuevas son magníficas para vivir y cualquiera que lo sabe. Pero el mundo aborigen tenía poblados. Y el mundo aborigen construyó
dio nombre al territorio y todos los días estamos repitiendo los nombres aborígenes, aunque no sabemos su significado, porque en esta tierra de San Martín, en este municipio, tenemos Tunte, el poblado de Tunte. Hoy Tunte, todo el mundo sabe lo que es, pero Tunte es un poblado de origen. Pero lo es también, lo es el lugarejo, que recibe el lugarejo por el castellano para despreciar el poblado que ocupa. Todo término lugarejo en Gran Canaria es un poblado de origen. Pero es también arteana, es también fatana, es también allegable, es también giro del castellano. Está el Lance, que es un lugar de una batalla donde los aborígenes destruyeron a una partida del ejército castellano. Por lo tanto, estamos en Amurga, todo el mundo habla de Amurga, y Amurga es el significado de esas palabras, pero sí pusieron nombre a este territorio y todos los días lo estamos nombrando. Y por lo tanto, recuerden lo de la churinga. Esa es nuestra churinga. Tenemos que defender nuestro patrimonio, pero nuestro patrimonio no son las cuevas solo, son también los poblados que destruyeron los europeos, que ocuparon los europeos, porque Telden es un poblado aborigen. El poblado aborigen más importante de Gran Canaria, muy superior a Galdar, y Galdar es un poblado aborigen. Y Aruca es un poblado aborigen, como es Utiaca, etcétera, etcétera. Y repito que no tengan en cuenta solo las cuevas, tengan también en cuenta los poblados, vivir en poblados, con sus tramas urbanas, con toda su complejidad. Y si no, yo ya creo que habrá cambiado, pero si vais a Tunte, a la montañeta de Tunte, la trama urbana de la montañeta de Tunte, sus callejuelas, repiten la trama urbana del poblado de Tunte, aborigen. Por lo tanto, piensen que no es solo cuevas, que también son poblados. Bueno, y también, perdóname, que está bien esta insistencia en el mundo aborigen, pero también hay que insistir en que el patrimonio canario no solo es el patrimonio aborigen, sino que tenemos, una vez que se conquistan las islas, que se crea todo un patrimonio arqueológico, etnográfico, los molinos, las acequias, edificaciones, que eso también es patrimonio que también hay que conservarlo. Y antes hablábamos de lo delicado que es el patrimonio arqueológico, pero ustedes piensen en la Catedral de Las Palmas, lo que cuesta también restaurar y mantenerlo. Cuando la catedral se empieza a restaurar por la fachada y se va avanzando y se llega a las torres, cuando se ha acabado hay que volver a empezar. El patrimonio siempre hay que estar restaurándolo. Y hay un patrimonio que yo lo iba a nombrar antes y no lo nombré, que forma parte de este momento, una vez que las Islas Canarias pasan a lo que es el mundo europeo, los ingenios azucareros que ahora se están excavando. Hay 4 de ellos en Gran Canaria que cada vez se conoce más de ellos, que eso también es uno de los elementos singulares que estamos tratando de que se musealice, de que se muestre, porque si bien el mundo aborigen es una cosa que es canario, nos interesa a nosotros, pero difícilmente sale de Canarias. Sin embargo, lo que es el mundo del azúcar, lo que son los ingenios azucareros, que también Antonio lo ha trabajado, desborda el archipiélago. Ustedes piensan que el azúcar que viene de Madeira a Canarias, una vez que según se conquista, se convierte en, los grandes valles de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, en plantaciones de azúcar. Eso genera toda una actividad, se crean ingenios, molinos harineros, todas las dependencias del ingenio. Y claro, lo importante de estos ingenios es que una vez que se conquista, que se descubre, o como quieran, el continente americano, muchas veces tiene la gente la idea que la caña de azúcar es
cubana, brasileña, no, la caña va de Gran Canaria a América. Los maestros azucareros eran canarios que van a América, y ese patrimonio interesa el patrimonio. Los ingenios azucareros que ahora mismo están en Canarias son los más antiguos conservados en el mundo, porque por ejemplo los de Madeira, que hemos estado ahí, en Madeira, que es una isla con la mitad de superficie que Gran Canaria, no conservan por ahora, igual les aparece alguno, porque era tan pequeña y se explotó de una manera tan fuerte y los barrancos eran tan encajados que no queda nada. Aquí tenemos ingenios como el de Agaete 1486, Guía 1492, que son los más antiguos del mundo, y eso pues gente, propietarios que vivían en Génova, en Valencia. El azúcar no se consumía aquí, se exportaba a los principales mercados europeos, Sevilla, Amberes, Londres, Brujas. Se traían algunos esclavos africanos. Los ingenios azucareros es un momento de la economía canaria que hasta el día de hoy, Antonio, no hay ningún sitio donde se cuente lo que es, o sea, que tú quieras ver esos ingenios y se vean. Ese es el gran debe de estos parques arqueológicos, los ingenios azucareros, porque eso no solo va a interesar en Canarias, que es interesante, sino que eso realmente ha venido gente pues, de la península, de los ingenios que estamos excavando, de Francia, de América, y eso sí que interesa, porque todo lo que se creó aquí se llevó después a América, y lo que está en América es posterior a esto. Y entonces es lo que quería añadirle a la existencia del mundo de origen, la existencia también de lo que vino después, que también es importante. Bueno, dado que me han provocado, digamos. Bueno, yo creo que cuando se termine esa necesidad de enriquecer nuestro patrimonio de origen, con lo que ha dicho también Esther, del patrimonio post-conquista, ¿no?, que tiene también su importancia, el tema de los ingenios azucareros es muy importante. Muy importante porque hace ya tiempo publiqué un trabajo sobre esto, ¿no? El problema básico del ingenio azucarero es que el ingenio del Mediterráneo era un ingenio chiquitito, que el de Madeira, por eso no se conserva en Madeira. El ingenio azucarero del Mediterráneo es un ingenio poco productivo. Para que ustedes se hagan una idea, en tiempo de zafra producía unas 16-18 toneladas de azúcar. Los canarios empiezan con su azúcar, pero los canarios se dan cuenta de que tienen que competir en un mercado internacional. Competir en un mercado internacional implica innovación tecnológica. No olviden eso. Aplíquenlo al turismo, la innovación, Y por lo tanto, si tenemos que competir, tenemos que innovar. Pues fíjense ustedes, en Canarias se inventó el molino de cilindros horizontales, no el de piedra, sino el nuevo molino, que todavía hoy, si van al ingenio de Tejina, lo tienen todavía, está funcionando el ingenio de cilindros horizontales que inventaron los canarios en 1500, 1495 por ahí. Un nuevo ingenio que pasó de producir 16 toneladas a 60 toneladas de azúcar, el ingenio, ¿no? Un ingenio con un aparataje inmenso, están en ellos trabajando y descubriendo, y esa innovación tecnológica es fue nuestra gran aportación a la historia de la tecnología del azúcar a nivel universal, y lo hicieron los canarios. Así que dice el ingeniero que está diseñando el ingenio, en aquella época era un ingeniero porque estaba haciendo el ingenio, diseñando la plantación, el aparataje y todo, y te dice textualmente sus palabras: como lo vi hacer, lo hice en las islas de Canarias. Era de Gran Canaria, el ingeniero. Es decir, que llevamos a América un patrimonio importante, que lo hicimos aquí, y que eso demuestra que no solo hay que respetar ese punto de origen, sino que también hay que continuar, porque podemos aportar aspectos muy relevantes, y por una sencilla razón, porque nuestra economía no es una economía de subsistencia, no es una economía
escenario mercantil era limitado, no veían más allá del río, de la frontera próxima. No, la economía de este archipiélago es una economía vinculada al escenario internacional desde el siglo XVI, y estar presente en un mercado internacional implica innovación. No se puede mantener un sector económico sin innovación cuando tenemos que enfrentarnos a competidores. Y el azúcar es la primera demostración ya de entrada de ese patrimonio cuyo valor no es solo, digamos, económico, sino también cultural, de innovación, de creatividad, porque ese nuevo ingenio es una creación de los insulares. Pero pregunten, por favor, hagan preguntas, porque si no... Hola, buenas tardes. Aquí atrás. No. Aquí atrás. No te oigo, no. Atrás. Antonio. Pues allá atrás. una de las preguntas está relacionada con una pregunta anterior que se hizo, y es que si supuestamente la Cueva Pintada y el Cenobio Valerón se prepararon principalmente para... Sí, yo no oigo nada. No te oigo, señorita, la verdad que no oigo nada. ¿Hola? Ahora. Vale. Está relacionada con una pregunta que se hizo anteriormente, debido a que si supuestamente la Cueva Pintada y el Cenobio Valerón se realizaron para principalmente atraer turistas, yo no los veo reflejados en las nuevas propagandas que se utilizan actualmente para atraer turistas, ni veo ningún tipo de innovación para poder atraer nuevos turistas o un nuevo tipo de turismo para que realmente las cifras en estos yacimientos aumenten, ya que están realmente destinados al turista. Gracias. No, yo volvería a insistir en lo mismo, es que falta promoción de estos sitios, ¿no? para que realmente sean atractivos. Las infraestructuras están los equipamientos, están los servicios, pero falta la promoción, que es lo que, digamos, que sería el elemento que atraería, ¿no? al turista, no solo al turista, también a los residentes, ¿no? Que es verdad, ¿sabes? Si alguien, vamos a ver, está el tema de las redes, de las nuevas tecnologías, de la información, que es verdad que igual se podía hacer algo más, pero cuando yo, por ejemplo, si viajo a Chipre y quiero ver arqueología en Chipre, pongo arqueología en Chipre y sale lo que tengo que ver. Y aquí si alguien quiere venir a Gran Canaria, pone arqueología canaria y le va a salir los yacimientos, y que a nivel de lo que es internet está, es fácil que después va o no va, es decir, la otra. Y a veces hay que tener cuidado con las redes, porque y esto te puedo contar un caso, no digo vamos, pero que hay un parque aquí que tiene pues muchos seguidores en internet, y una concejala de AET me decía, precisamente la persona que lo lleva, amigo mío y sabemos, dice, es que llevo una semana, 5 días que van 0 personas. Y entonces, ojo, que a veces lo que es este mundo de la información, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, lo que es, lo que no es, que se puede dar una sensación de seguidores, sino lo que hay es que tener clientes, que un poco lo que dice, yo lo que quiero es que vaya la gente, y sobre todo quienes mantienen estos parques los turistas, desgraciadamente o afortunadamente, es decir, si no van los turistas a los parques, pues de hecho en la pandemia, y fíjate que lo dije al principio, quiero que vayan los canarios, y lo hacemos para los canarios, y pues si no viene un amigo peninsular dentro de 2 años y tal, difícilmente va en todos los turistas, si no, vamos, los parques se tendrían que cerrar. Es la gran diferencia, por ejemplo, que antes hablaba este señor de Soria, es decir, la península es tan extensa, tan grande, que es difícil, que aquí en Canarias es un espacio. Y por eso digo que yo creo que, de todas formas, el patronato de turismo y lo que es la consejería, lo que es Fitur y todo eso, cada vez el patrimonio arqueológico tiene, lo que es el patrimonio arqueológico e histórico en general,
tiene cada vez más presencia y eso es importante. Como ustedes se acuerdan, hace 20 años lo que era, ¿quién venía a Gran Canaria a hacer windsurfing? Nadie, porque Pozo Izquierdo no se conocía, no se sabía, no existía. Sin embargo, ahora hay gente que viene a hacer windsurfing en Gran Canaria, que viene con los buggies al frontón, al Campeonato del Mundo en Gran Canaria. O pongo también el ejemplo, que lo pongo a veces en la conferencia, lo que es el turismo gay, que antes no existía, ¿no? Pero es que ahora es uno de los nichos turísticos de Gran Canaria, es decir, donde antes no había un nicho, donde antes la gente no venía, realizando las acciones concretas se puede conseguir que la gente vaya. Igual pues algo más se podría hacer y en ello estamos, a ver si de una u otra manera conseguimos que vaya más gente, porque nos interesa, porque vivimos de eso. Y Elena creo que, y Macri creo que también. Si les parece, ¿hay alguna otra intervención aquí? Ahí detrás. Aquí arriba. Bueno, la última ya, porque si no... Sí. Sí, la verdad. Está atrás, Elena está atrás primero. ¿Ya? Vale. Ok, nada, yo tan solo querría comentar una cosa que se dijo antes acerca de la falta de promoción turística, hablando de países externos, de turistas que vienen aquí a Canarias. ¿No me escuchas? Sí. Vale, pensaba. Vale. Pues bueno, lo que estaba comentando, entonces, yo creo que el mayor problema no es que no se promocione diferentes sitios turísticos aquí en Canarias, sino el problema es empezar por los propios canarios a promocionar este tipo de lugares turísticos. Por ejemplo, yo como estudiante en el instituto tenía una asignatura que se llamaba Historia de Canarias, por ejemplo, y desde mi punto de vista yo aprendí más bien cero de Canarias, no porque no se diera bien, sino porque pienso que se podrían promocionar de una manera más práctica. Por ejemplo, el señor antes que habló, el señor que era de Soria, comentaba que en su época se impulsaba al estudiante a buscar información sobre el patrimonio histórico que estaba en su ciudad. Y aquí en Canarias pocas veces se hace eso con el estudiante, es decir, se da la teoría, se estudia, se expone en el examen y ya no se habla más. A lo que yo me refiero y lo que quiero concluir es básicamente que yo creo que se podría impulsar al estudiante de una forma más práctica, a ver cómo explicarlo. Básicamente que podamos tener la posibilidad de visitar sitios turísticos y de hacer un trabajo que tenga que ver con el sitio y no dar tanta teoría, sino centrarse más en lo práctico para que así al menos podamos saber de nuestra propia tierra. Como usted comentaba antes, Canario conoce tu tierra. Bien, ¿alguna otra intervención, por favor? Gracias, buenas tardes. Yo quería decir una cosa, un comentario, hablando de innovación. Realmente cuando vamos a ver cualquier lugar, un museo, claro, siempre es estático. Ese es el problema. Por eso es ya sea el residente o cualquier turista que ha venido una vez, ya no vuelve a ese museo. Si pusiéramos actividades complementarias, ¿no creen ustedes que esa sería una forma de que la gente volviera a ese lugar? Por ejemplo, ahora mismo la Cueva Pintada de Galda ha introducido varias actividades complementarias dentro de la cueva, precisamente para dinamizar. Eso no se puede hacer en cualquier sitio. A lo mejor el yacimiento de Arteara, a lo mejor la necrópolis de Arteara es un poco más complicada, pero sí que en otros lugares pueden ser atractivos y realizando, por ejemplo, un pequeño concierto, aunque sea pues un violonchelo o alguna cosa así, y ya como tiene una actividad complementaria hace que vayas a ese lugar, lo visites otra vez y generar más economía en ese sentido.
Y una cosa que también quería comentar es que una dificultad con la que nos estamos encontrando de, por ejemplo, recepcionistas o personas que se dedican al turismo, que trabajan aquí en Maspalomas y que no conocen realmente los recursos que tenemos, y cuando cualquier turista le pregunta qué lugar puede visitar, lo desconoce, y entonces siempre le dice los 2 o 3 sitios típicos que aparecen en cualquier lugar. Sin embargo, yo creo que tiene que ser, y además aprovecho que están aquí los estudiantes, que lo primero que hay que hacer es informarse, coger información, investigar sobre el lugar donde tú vas a trabajar, porque son esas personas las que van a atraer al turista y acercarlo a lugares de patrimonio o cualquier lugar importante que tenemos aquí en el municipio, en este o en cualquier otro, por supuesto. Pero mi pregunta sería, la pregunta mía, además de la exposición segunda, es: ¿no creen ustedes que hay que innovar en ese sentido, o sea, introducir actividades complementarias para acercar al canario, al residente, al visitante, y que vuelva a repetir esas visitas porque hay algo nuevo que mostrar? Gracias. Sí, nombraste el museo, nombraste la Cueva Pintada, y la Cueva Pintada es museo y parque arqueológico. Cueva Pintada tiene dependencias, como toca decir, que por ejemplo hay yacimientos como Arteara, el Cenobio, la Cañada de los Gatos, donde hay una recepción donde son yacimientos visitables, que no cabe tal. De todas formas, por ejemplo, en el Cenobio de Valerón, en el Maipé, hemos hecho conciertos, actividades gratis, porque cuando hace ese tipo de actividades, y la Cueva Pintada son todas gratis, esas actividades cuando las hace, la gente va, no se le cobra, es decir, y la gente, digo que con eso la gente no va más, es decir, la gente va a la actividad, pero ya la gente ha ido, que no genera. Siempre que hemos hecho los conciertos en el Cenobio es gratis, en el Maipé es gratis, todo gratis, porque es una manera de que la gente vaya, de que esté allí, pero que eso es un gasto, que no se comenta como las actividades generalmente siempre las hacemos gratis. Igual que se paga en un teatro o en otro sitio, al menos una entrada podría ser. Ya, pero la gente, digo, y muchos actos culturales que hace el municipio, tú sabes que la mayoría de actos culturales son gratis, porque si le dice a la gente te voy a cobrar que viene un concierto, no, ya directamente no viene, y en los parques funciona igual. ¿Tú querías preguntar algo, Macri, o no? ¿Estoy yo? No. Buenas tardes. No. Yo lo primero quería hacer una puntualización, y es respecto a que están hablando mucho de los parques arqueológicos, y en las últimas jornadas que se realizaron sobre parques arqueológicos, el propio Gobierno de Canarias reconoció que actualmente no existe legalmente ningún parque arqueológico porque no se ha presentado la documentación oportuna. Entonces se está utilizando como una forma de atraer al público, pero que legalmente no lo es. Y en segundo lugar, si ustedes consideran que a la hora de promocionar nuestro patrimonio, ya sea el arqueológico, etnográfico, arquitectónico o de otra índole, se debería crear una marca de gestión para poder atraer al público, ya sea por parte de una gestión pública o una gestión privada, que todos sigan un mismo criterio a la hora de publicitarse y de beneficiarse todos. Sí. Podría decirte que respecto a lo último que has comentado, una imagen de marca, precisamente es un poco lo que se ha fomentado con la red de espacios arqueológicos de Gran Canaria, ¿no? Tener una imagen de marca que aglutine esos 8 espacios arqueológicos. Es cierto lo que comentas de que la figura de parque arqueológico, es decir, lo utilizamos parque arqueológico, parque cultural, pero en realidad podríamos decir centro de interpretación, pero los parques arqueológicos que hay en Canarias no se ajustan a lo que se determina la ley, que es un parque arqueológico, ¿no? El que más se acerca además es un sitio en el que se realiza investigación, ¿no? Continuada, pero seguimos utilizándolo, ¿no? Se siguen inaugurando sitios que se llaman, pues, el Parque Arqueológico del Tendal, ¿no? Uno de los últimos. Bueno, yo no sé si la pregunta está contestada o un poco complicada, ¿no? Me gustaría, si se puede contestar, ¿cuál es el futuro del patrimonio, ¿no? Si los
80 era encarcelarlo, digamos, de alguna manera, ponerle un muro. ¿Cuál es la tendencia, ¿no? ¿Hay competencias para competir? Esa es la reflexión. Bueno, el futuro del patrimonio, pues vamos a ver si tenemos futuro nosotros como personas. El patrimonio siempre es lo último, y como pueden ver, y es lo último y lo primero que se carga, por ejemplo, con una guerra como la que estamos viendo, y por supuesto, y que le voy a decir a la concejala de Cultura, seguramente no será su concejalía la más dinero que tenga, siempre los patrimonios. Y muchas veces los parques arqueológicos y todo esto, muchas veces pues es cuestión de casualidades, de momentos. Arteara fue unas subvenciones hace 20 años, AIDER, ¿qué tal? Y todo se fue creando, y es verdad que ahora tiene 7 parques. Es difícil crear lo de la marca, vamos, se ofertan como parques, pero después cada parque arqueológico, uno de Agaete, otro de San Bartolomé, otro de tal, son administraciones diferentes que cuando se ha tratado de poner el cascabel al gato, la propia administración es la que se ha visto con problemas. Tratamos de crear un bono para todos los parques arqueológicos, pero el Cabildo de Gran Canaria, los servicios jurídicos, es imposible porque tal, porque es que es un ayuntamiento y ustedes son una empresa y lo otro, y es a veces los corsés que se impone la propia administración la que impide que eso se pueda hacer. Nosotros en los 4 parques que tenemos un bono común de los 4 porque nos permite la empresa tener esa agilidad, y a veces la administración se ve con eso. No pudo crear, y estamos hablando de años porque era cuando estaba el consejero Larry Álvarez en Patrimonio, un bono conjunto para los parques, porque los servicios jurídicos no lo ven. Por eso digo que a veces están los temas jurídico-administrativos los que ponen Yo me gustaría decirle que el presente no existe. No, todos creemos que existe el presente. El presente no existe. Existe el pasado y existe el futuro. El presente no existe. Porque cuando pensamos que estamos en el presente, en realidad estamos pensando en el futuro. Cuando tú vas a trabajar, estás pensando en tu futuro, no en el presente. Todo acto humano es siempre de cara al futuro y pensando en lo que hizo en el pasado. El presente como acto humano de pensamiento no existe. Piénsenlo. Y por lo tanto, las actuaciones que se están haciendo ahora mismo en patrimonio son de futuro, no de presente. Medítenlo. ¿Más preguntas, por favor? Pues si no hay más preguntas, señora concejala, si es tan amable, le toca a usted el turno. Vamos a dar ahora ya por terminada la que ha sido la mesa redonda, y vamos a tener ahora, les voy a entregar un presente, agradecerles además la presencia hoy aquí, porque ha sido un lujo tenerlos a ellos 3 aquí. Gracias a todos por estar con nosotros hoy aquí, a estos estudiantes de la Facultad de Turismo, que han venido, además se les hizo un poquito tarde, que cogieron caravana, pero han estado aquí a pie del cañón, así que gracias. Y para finalizar vamos a tener, además no se vayan porque tenemos la actuación de un timplista maravilloso que se llama David León, pero antes de que él comience vamos a darle a ellos un presente como agradecimiento por participar hoy en el último día de estas segundas jornadas de patrimonio histórico. Llamo un momentito por favor a Mercedes Díaz, la concejala de Servicios Sociales, para que me ayude. Gracias. Un fuerte aplauso. A Esther Chávez, en un momentito, por favor. Valentín Barroso.
Antonio, por favor, Antonio Macías. Quiero llamar un momentito también a la profesora que es de Historia Medieval de la Universidad de Las Palmas, María del Cristo González, por favor. Gracias. Y también quiero agradecer la presencia de las compañeras que son las técnicos de turismo de aquí del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que están viniendo a todas las jornadas y le quiero agradecer la presencia aquí. Un fuerte aplauso para ellos que han estado todos los días de la jornada. A mí ni siquiera Valentín me dejó hacer la pregunta que quería hacer. Ahora sí le vamos a dar un momentito, vamos a ir recogiendo las cosas para que actúe David León, que para mí es un honor tenerlo aquí esta tarde. Gracias a todos.